Saludos, saludos. Bienvenidos a esta clase titulada Propiedades de las potencias y los logaritmos. Como bien tú sabes, ya hemos trabajado en clase pasada el tema de lo que son las ecuaciones exponenciales, las cuales están relacionadas con las propiedades de las potencias. Pero también nos hemos adentrado a lo que son las ecuaciones logarítmicas, las cuales están relacionadas con las exponenciales. Y para las ecuaciones logarítmicas, pues debemos trabajar por el hecho de estar relacionadas con las propiedades de los logaritmos. En este video vamos a explicar, en primer lugar, lo que son las propiedades de las potencias. Posiblemente el video, si se alarga mucho, estaremos dividiéndolo en dos o tres partes. Vamos a tratar de que sea en una sola. Ya el tema de los logaritmos o las propiedades la estaremos presentando valiéndonos de otros videos de otros maestros que la explican con toda claridad y sencillez. Así que vamos en primer lugar acá, en este momento, a trabajar con las propiedades de las potencias. Y para ello nos valdremos de esta actividad que está programada para ser impartida en clase, la actividad 4.1. Bueno, se dice sean A y B y C números reales positivos cualesquiera, M y N números naturales. Decidan si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Para las falsas, encuentren un contraejemplo. Para las verdaderas, expliquen por qué. Escriban las argumentaciones en el cuaderno. Básicamente, se nos van a presentar algunas propiedades o algunas expresiones en las cuales debemos determinar cuáles son correctas y cuáles no. Para las que no lo son, debemos entonces presentar un contraejemplo, es decir, presentar un ejemplo que demuestren por qué no es correcta. Para las que sean correctas o verdaderas, entonces vamos a dar un ejemplo o una argumentación de por qué son correctas. Bien, pero vamos a verlo en la práctica. Tenemos nuestra primera propiedad. Para esta propiedad nos fijamos. La propiedad número 1 me dice a elevado a la 1 igual a A. Antes de explicar esta primera propiedad y verificar en primer lugar si es correcta o no, debo decirte que esta forma, así con letra, es la forma general de poder expresar dicha propiedad. ¿Por qué se hace así? Por el hecho de que acá, en lugar de esa letra, podemos colocar cualquier número. Bien, aquí tenemos a elevado a la 1, pero ahí puede haber cualquier número como vamos a comprobar ahora en unos momentos. Pero es importante que entiendas esto. Se expresa con letra porque se quiere dar una forma general, es como una fórmula general para esto, pero puede utilizarse con cualquier número. Claro está, siempre y cuando la propiedad sea correcta. Así que vamos a revisar si es cierto de que esta es una propiedad. Para ello, vamos a estar utilizando un número. Vamos a colocar un número cualquiera. En vez de A, vamos a colocar el 5. 5 a la 1 es igual a 5. Vamos a comprobar esto. Pues esto es fácil de comprobar, esta primera propiedad. Recordando simplemente que en una potencia, el número que aparece en la parte de arriba se llama exponente y que ese número me indica las veces que se debe multiplicar
o expresar la multiplicación del número de abajo, en este caso el 5, que se llama base. Repito, el de arriba me indica las veces que debe multiplicarse el de abajo. Así que a mí me está diciendo acá que el 5 debo expresarlo en multiplicación una sola vez. Efectivamente, eso es igual a 5. 5 a la 1 es igual a 5. Cualquier cantidad elevado al exponente 1 va a ser igual a la misma cantidad. Puedes colocar ahí cualquier número. Así que efectivamente esa propiedad es correcta. Muy bien. Pasemos a la propiedad número 2 y comprobemos de si esto es así o no. Bueno, nos fijamos en lo que está de rojo, en la forma general, donde nos dice que en la multiplicación de a elevado a la n y a elevado a la m, es decir, que son dos exponentes diferentes, pero con la misma base, date cuenta que tengo a aquí y a acá. Entonces lo que hay que hacer según esta propiedad es sumar los exponentes y colocar la misma base. Vamos a ver si esto es así. Vamos a expresarlo. Aquí tenemos 5 elevado a la 3. Recuerda que puede ser cualquier número. 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2. Según la propiedad, me dice que esto va a ser la misma base y se suman los exponentes. Según me dice acá, va a ser 5 elevado a la 5. Comprobemos de que esto sea así. ¿Cómo lo haremos? Vamos a hacerlo por parte. Por ejemplo, ese 5 elevado a la 3, fíjate bien, ese 5 elevado a la 3, se tiene que expresar como la multiplicación, ¿verdad? De 5 multiplicado 3 veces. Bien, como lo tenemos del lado izquierdo. Ahora, ¿qué tal si nosotros le vamos agregando ese 5 porque hay que juntar las dos cosas, ¿verdad? Vamos agregando, por ejemplo, ese primer 5 del a el 5 elevado a la 2. Ya sabemos que 5 elevado a la 2 es 5 por 5. Pero vamos a agregarle otro factor, un factor de la otra potencia, de esta potencia de acá, ¿verdad? Y ahora, ¿en qué se transforma esa potencia de ahí, esa que está 5 elevado a la 2? Ya no va a ser 5 elevado a la 2 porque le agregamos un factor de la otra potencia. ¿En qué se va a transformar? Fíjate bien, se transforma, se transforma en 5 elevado a la 3. Bien, pero vamos a seguir agregándole los otros factores. Le agregamos este otro factor y ahora ya el exponente no va a ser 5 a la 3, sino que ahora se transforma en un 5 elevado a la 4. Continuamos moviendo el último factor de la primera potencia de 5 a la 3. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener ahora 5 veces ese, ese número, ese factor. Así que, ¿en qué cambia? Se convierte en 5 elevado a la 5. Y mira, efectivamente la propiedad me dice que como es la misma base, se coloca la dicha base y se suman los exponentes de 5 a la 5. ¿Y qué me dio en el proceso ya vamos a decir desarrollado? Me dio efectivamente 5 elevado a la 5, es decir, 5 multiplicado 5 veces. Bien, entonces siempre que tú tengas una potencia o una multiplicación de potencia de igual base, simplemente se deben sumar los exponentes y colocar la misma base. Así que efectivamente, como acá podemos mirar, lo que hicimos realmente fue sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque se va acumulando los factores, como nosotros lo vamos viendo acá. Esos números que están ahí, esos 5, esas multiplicaciones se llaman factores. Cada uno de estos números se recibe el nombre de factores. Como se van acumulando los factores, pues simplemente le vamos a ir aumentando los exponentes. Bien, entonces efectivamente esta propiedad es correcta.
Muy bien. Ahora vamos a avanzar a la siguiente propiedad. Esta propiedad me dice que si tengo una división o un cociente de dos potencias de igual base, pero con, ¿verdad? Exponentes diferentes, pues lo que tengo que hacer aquí, colocar la misma base y restar los exponentes. Esta es contraria, por así decirlo, a la anterior, porque acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, 5 elevado a la 3 y 5 elevado a la 2 en vez de a elevado a la n y a elevado a la m, ¿verdad? Dice aquí que eso va a ser igual a la misma base, que es 5, y restar los exponentes. Según me dice aquí, esto me va a dar 5 a la 1. Ahora vamos a confirmar de que esto sea cierto. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Fíjate en algo. Yo tengo expresado ese 5 a la 3 y ese 5 a la 2 lo voy a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí, en esta primera parte, 5 por 5 por 5 es 5 elevado a la 3. Y abajo tengo la división de 5 elevado a la 2, que es 5 por 5. Espero que me haya entendido. 5 por 5 por 5 es 5 a la 3 y 5 por 5 es 5 a la 2. Yo lo desarrollé simplemente para mostrarte de que la propiedad es correcta, de que me tiene que dar 5 elevado a la 1. Muy bien. Entonces, hay una regla matemática que si yo quiero, por ejemplo, simplificar esta división, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando tenga una multiplicación y una división a la vez, se puede hacer esto. Tú puedes hacer ese 5, ese primer 5, lo voy a dividir con el primer 5 de abajo. Primer 5 de arriba con el primer 5 de abajo. ¿Y qué me da una cantidad? O sea, una cantidad dividida entre sí misma. Pues te va a dar 1, ¿verdad? Te va a dar 1. Por eso se elimina o se tacha. Pero vamos a seguir dividiendo. Vamos a dividir el segundo 5 de arriba con el segundo 5 de abajo, que me tiene que dar también 1. Lo elimino. Ahora, aquí me queda en la parte de arriba un 5. ¿Y qué pasa? Ese 5 yo no puedo seguir dividiéndolo por el hecho de que ya no tiene compañero. Así que efectivamente, ¿qué me da esto? Me da 5. ¿Ah? Me da 5. Y si nosotros vamos a la parte de atrás, me dice la propiedad que va a ser igual a 5 elevado a la 1. ¿Y qué da 5 elevado a la 1? Pues 5 elevado a la 1 efectivamente me da 5. Así que acabamos de demostrar la propiedad. Te lo acabo de explicar simplemente eliminando, ¿verdad? Factores tanto arriba como abajo. Y lo que me quede va a ser el resultado. Imagínate que aquí hubiese quedado eh, 2,5 en la parte de arriba, digamos. Pues ahí ese resultado sería 5 elevado a la 2. Bien, pero como queda un solo 5 es 5 elevado a la 1. Muy bien. Vamos con la siguiente propiedad. Así que efectivamente esa propiedad es correcta. Vamos a ver ahora la propiedad número 4. Vamos a verificar de que esté bien. Según me dice acá, la suma de dos cantidades diferentes elevado a un exponente n va a ser igual o lo mismo que decir o elevar esas dos cantidades a el exponente n y sumar, o sea, sumarle esas dos potencias. Eso es lo que me está diciendo ahí. Vamos a verificar de que esto sea cierto. En números, esto que tenemos aquí, 3 representa la A, la B representa el 5 y la N es 2. Entonces, según la propiedad, va a ser igual a 3 elevado a la 2 más 5 elevado a la 2. Para ello, lo que tenemos que hacer es confirmar sí, comprobar cada una de estas partes de la igualdad por separado. Es decir, 3 más 5 elevado a la 2 lo vamos a desarrollar y 3 a la 2 más 5 a la 2 también lo vamos a desarrollar.
Y si me dan el mismo resultado, significa que la propiedad es correcta. Si no, entonces está mal. Vamos del lado izquierdo. Desarrollando tenemos 3 más 5 me da 8. Eso es lo primero, lo que está entre paréntesis. Ahora realizo la potencia y me da que 8 a la 2 es 64. Del otro lado, para que la propiedad sea correcta, tiene que darme el mismo resultado, del lado derecho. Entonces, desarrollamos 3 a la 2 es 9 y 5 a la 2 es 25. 9 más 25 da 34. Son resultados totalmente diferentes. Por lo tanto, significa que esta propiedad es incorrecta. A más B elevado a la n no te puede dar ese resultado de ahí. Bien, vamos a la siguiente propiedad, la número 5. La propiedad número 5 nos dice lo siguiente, que si yo tengo una potencia elevado a otra potencia, entonces eso va a ser lo mismo que decir multiplicar los dos exponentes que tengo y se coloca la misma base. Vamos a verlo con números. Tenemos acá el 3 en vez de la A. Luego tenemos una N y esa N está representado por el 2. La M representado por el 3. Y me dice la propiedad que es lo mismo colocar la base, que es 3. Y multiplicar, ¿qué? Multiplicar los exponentes, que en este caso es el 2 y el 3. Así que, ¿qué tenemos acá? Vamos a comprobar de que esto sea cierto. Vamos a ver. Según acá, me dice que lo que yo tengo que hacer es, vamos a comprobar los dos lados. Déjame ver si yo tengo, bueno, eh, este primer lado de aquí, 3 elevado a la 2, elevado todo eso a la 3. ¿Qué es lo que me está diciendo ese 3? Que hay que multiplicar todo lo que está aquí dentro de paréntesis, es decir, 3 elevado a la 2 tres veces. 3 elevado a la 2 por 3 elevado a las 2 por 3 elevado a las 2. Ahora, ¿tú te acuerdas lo que se hace con los exponentes cuando tenemos la misma base? ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que poner la misma base y sumar los exponentes. Acuérdate, siempre que tú tengas la multiplicación, por ejemplo, déjame ver si puedo escribir acá. Tú tienes la multiplicación de 5 multiplicado por 5, digamos. Y eso multiplicado por 5, eso va a ser lo mismo, si se quiere convertir en potencia, va a ser lo mismo que el 5, o sea, la base, y como exponente se va a colocar las veces que se repite ese 5. ¿Me voy a entender? Entonces, eso es lo que estamos presentando en esta parte. Bien, voy a borrar acá. Bien, eso es lo que estamos presentando en esa parte. Ahora, seguimos acá. Ese 3 elevado a las 2 tres veces, pues lo que tenemos que colocar la misma base, la misma base que es el 3 y sumar los exponentes. 2 tres veces me da 6. Efectivamente es lo mismo que tengo de este lado, si tú te fijas. 3 elevado a las 2 por 3, ¿qué da 2 por 3? 6. Por lo tanto, la propiedad es correcta. Muy bien, esa propiedad es correcta también. Veamos otra propiedad. Tenemos la propiedad número 6. Según nos dice acá, la propiedad número 6, cuando yo elevo una cantidad a, a un exponente negativo, en este caso el -1, pues eso va a ser igual que la división de 1 entre, ¿verdad? Esa potencia, pero cambiándole el signo al exponente. Si tú te fijas, aquí al principio tenemos el -1. Sea, tenemos como exponente el -1, pero acá, al pasar de este lado, pasa como un exponente positivo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá y luego en el próximo video te voy a explicar las
esta propiedad que falta y otras más. Así que hasta una próxima.